Misterios de Orión. Dirige y presenta Rafa Fernández y Sergio Ruiz. La historia nos puede parecer una línea temporal, nos puede parecer aburrida. En muchas ocasiones podemos tener percepciones de la historia equivocadas. A veces la historia se camufla con la leyenda. Pero una cosa que está muy clara es que tenemos la obligación de conocer nuestra historia para no estar condenados a repetirla. Sergio Ruiz, bienvenido a tu programa Misterios de Orión. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que después de esta primera edición que hemos tenido de Misterios de Orión, pues disfrutemos de muchas más, de muchas más. Muchas gracias a todos los que nos habéis dado esta bienvenida a las ondas. Y espero que así siga siendo. Espero que todo el mundo siga disfrutando de todos estos magníficos temas que traemos aquí en Misterio de Orión. La verdad es que sí ha tenido una buena acogida. Muchas felicitaciones, pero las felicitaciones son momentáneas y nosotros debemos de seguir trabajando largo, profundo y tendido. Y una cosa, vamos a tener nuestra propia emisión online, es decir, los programas, todos estos, los de En Busca de la Verdad, antiguos, del universo por descubrir, audio documentales, incluso programas de otros amigos, de otros compañeros de radio, los vamos a tener. Pronto os pasaremos los links, lo que son los enlaces para poder entrar dentro de esta radio online. Es una simple radio online donde vais a escuchar 24 horas en continuo pues nuestros programas. Este que estáis escuchando también lo podréis escuchar en un futuro y otros. Así que yo lo dejo aquí. Sergio, ¿qué te parece? Lo vamos dejando. Perfecto. Vamos dejándolo y vamos a ir poniendo toda esa información en Orión Más Media, aparte, ¿no?, de todos los demás canales colaboradores, por supuesto, sin ningún tipo de duda. Creo que está siendo un grandísimo proyecto y va a serlo aún más. Y ya sabéis, toda la información también la podéis tener a través de esta emisora de radio que os está emitiendo, esta casa que os está emitiendo pues nuestros programas de radio. Sergio, venimos con algo interesante, ¿no? Venimos con un tema que, oye, yo creo que interesa mucho y que a la vez es muy desconocido. Bueno, yo creo que vamos a tocar temas en toda esta temporada, temas interesantes y poco conocidos dentro del misterio. Pero no nos vamos a salir del misterio. No vamos a entrar en temas conspirativos gratuitamente, pero sí vamos a hablar de la conspiración real, de la verdadera conspiración que se sucede día a día y que por H o por B, oye, esto tampoco es que tenga una gran trascendencia al público que estáis ahí escuchando, pero vamos a hablar de un tema interesante. Sergio, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, si te parece,
con esta música de fondo, creo que nos vamos a meter directamente para hablar del mejor, ojo, del mejor servicio secreto informado del mundo. Y todos nos preguntamos, ¿la CIA? Pues no, del Vaticano. El Vaticano. ¿Qué esconde el Vaticano? Decía un amigo mío. ¿Qué esconde el Vaticano tras sus muros? Pues la verdad es que el Vaticano esconde mucho, no solo obras de arte, ni tan siquiera esconde al Papa detrás de un muro, sino esconde mucho más, porque hay que recordar, y vamos a hacer un inciso, no vamos a hablar de la fe, no vamos a hablar del Papa, no vamos a hablar de Jesucristo. Luego sí, con Óscar Fábregas hablarás tú concretamente de Jesucristo, pero ahora mismo en esta sección vamos a hablar de un Estado, que es el Estado del Vaticano. Cuando digo Estado, digo pues un presidente, que sería el Papa, su primer ministro, sus ministros correspondientes, asuntos exteriores, internos, bla, bla, bla. Bancos, son instituciones lo que hay también dentro del propio Vaticano y, como has dicho tú, la banca vaticana y el servicio secreto del Vaticano. Es muy curioso este dato porque cuando se habla del servicio secreto del Vaticano es el primer servicio secreto que existe en la historia. Homologado, es decir, hay un edicto papal en el que se promueve y se da ese edicto de personas no colaboradores, sino personas internas del Vaticano, que son los que espían al pueblo y van informando pues a sus superiores, y esto sería incluso puesto en práctica en tiempos de la Inquisición. Pero quizá hablemos sobre el siglo XV el siglo XV, que es cuando empieza todo esto que vamos a empezar a relatar pues en este momento. Adelante, Sergio. Pues fíjate, vamos a empezar, si os parece, si te parece, Rafa, diciendo, por ejemplo, que altos miembros de las agencias de inteligencia, en diferentes países, en diferentes ocasiones, han afirmado que el mejor de todos estos servicios secretos es del Vaticano. Incluso, por ejemplo, lo aseguraba un coronel del Ejército del Aire y ex alto cargo del Servicio Secreto Español, Manuel Rey. En el 2010 lo dijo así. O William Casey, el director de la CIA durante la etapa de Ronald Reagan, que decía que realmente el servicio secreto era el mejor informado del mundo, una red de información montada desde hace siglos, que funciona incluso sin necesidad del elemento tecnológico. Fíjate, pues como señalan algunos investigadores, tienen acceso directo a todos esos millones de personas creyentes, ¿vale? La red de espionaje del Vaticano, uno de los países, como bien sabéis, amigos, más poderosos del mundo, no dispone de un nombre sonado, El investigador Nino Lovelo lo denomina con cierta reserva la Sodalitium Pianum. Otro investigador, maestro, Eric Frattini, que sabes que le tengo mucha admiración, le llama la entidad. Fíjate, la entidad, Otros la enfatizan como prodeo, por Dios, Incluso hay que recordar que en sus orígenes se llamó la Santa Alianza, y el Papa Pío V la usó para combatir el protestantismo personificado en Isabel I de Inglaterra, Al servicio secreto del Vaticano hay que añadir otras redes propias de información, como bien sabéis, el Opus Dei o los jesuitas. Pero fíjate cómo todo este embolado de nombres, yo me quedo con el que le pone Eric Frattini, la entidad que prácticamente lo envuelve todo, Hubo una vez Howard Hunt, no sé si lo conocerás, supongo que sí, agente de la CIA, aseguraba que ellos consideran y admiran a la Orden de los Jesuitas como el servicio más grande de espionaje e inteligencia del mundo. Como dato, tengo que darte, aparte de los jesuitas, que, por ejemplo, el gobierno belga en el año 97 incluyó al Opus Dei en una lista de sectas peligrosas. Curioso. Aunque
tuvo que retirarla, ¿no? Por presiones recibidas desde altos cargos, ¿no? En América Latina, personajes como los expresidentes de Colombia y Ecuador, Uribe y Noboa, son miembros o colaboradores del Opus Dei. Fueron miembros del Opus Dei, o incluso son, ¿no? En España, por ejemplo, en la actualidad, anteriormente, en otra legislatura anterior, pertenecían al Opus Dei 13 ministros del gobierno, ¿no? Al Opus Dei, así que imagínate, ¿no? Incluso un ex jesuita, Alberto Rivera, fue la mejor fuente de inteligencia que el mundo ha dado hasta hoy. Ese era el confesionario católico. Es que, claro, hay que tener en cuenta, creo que te lo comenté el otro día, ¿verdad?, en el Petit Comité, de que esta red no solamente cuenta con verdaderos espías, sino que cuenta también con todos estos párrocos que tienen que informar cada 6 meses a ese obispo, y ese obispo tiene que informar a la Secretaría General de Exteriores del Vaticano, y esta secretaría tiene que informar a su vez a la entidad, vamos a llamarlo así, que es como más me gusta y como más relevante, ¿no? El gran Eric Fatini le puso el nombre, ¿no? Pues imagínate lo que supone poderse enterar de lo que se habla en los pueblos, de lo que se habla en los barrios, de lo que se habla en ciudades, y de cómo está el tema en todos los sitios, ¿no? Pero claro, esto no viene de ahora. El espionaje vaticano, como otros servicios de inteligencia en la actualidad, realmente se inició en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, como algo, como cuerpo, ¿no? Como base, ¿no? Estructurada, ¿no? Según algunos datos, el Vaticano trasladó a América Latina a 30.000 nazis, por ejemplo. En 1945, Giulio Andreotti se convirtió en el secretario del director del Servicio Secreto del Vaticano. A través de organizaciones cercanas al Vaticano se financiaban muchos partidos, incluso en Nicaragua, en República Dominicana, en Haití, las dictaduras de Argentina y salvadoreña. Todo esto se sabía desde el Servicio Secreto del Vaticano. Fíjate hasta dónde llegan las manos, ¿no?, de esa entidad, ¿no? Pero más aún, en los mayores momentos de la Guerra Fría, en los peores momentos con Juan Pablo II, es cuando este mismo Papa, el gran querido, ¿no?, Juan Pablo II, en el año 80, cuando empezó su mandato, firma un acuerdo con la CIA. Firma un acuerdo con la CIA para pasar información de estos lugares que acabo de mencionar. Fíjate, todo esto también hay que decir que salió, por ejemplo, en el año 82, una compañía llamada Bellatrix, propiedad de la Banca Vaticana, con sede en Panamá. No sé si sabías que vendió misiles Exocet a la dictadura argentina para la guerra de las Malvinas. Dinero que sirvió para financiar, a su vez, un sindicato en Polonia que se llama Solidaridad, para derrotar, ¿no?, aquel telón de acero, ¿no? Incluso un agente, fíjate todos estos datos que estamos teniendo y estamos exponiendo hoy aquí, Oleg Tumanov, agente de la KGB, de la extinta KGB, describió detalladamente cómo el colegio de Rusicum, ¿no?, el seminario ruso católico de Roma, preparaban actividades destructivas dentro del antiguo territorio de lo que era la URSS, ¿no? Hay que decir, Rafa, que como dice Tumanov, no había nada como preparar un diácono, como preparar a un seminarista y que realmente fuera un espía. Y nadie se iba a dar cuenta de ello. Es algo que realmente este ente, como estamos viendo, llegaba absolutamente a todos los lugares del mundo. Y hay una serie de salvedades que quizá el público que nos oye pues no se le ha ocurrido. Pero, por ejemplo, hemos hablado de la CIA, ¿no? Y podemos hablar de la CIA, la antigua KGB, el Mossad. Es curioso, la Stasi, ¿no? Podemos decir que, por ejemplo, para ser de la CIA, oye, tienes que ser estadounidense. Lógicamente, para ser
íntegro, cuerpo íntegro, es decir, pertenecer a la CIA. Otra cosa es ser un colaborador. Pero para ser un miembro de la CIA tú tienes que ser un enlace, ¿no? Por ejemplo. Un enlace, no hace falta que seas estadounidense. Pero para pertenecer a la CIA, tener documentación, ser un espía de la CIA, has de ser estadounidense. Pero ojo, para ser de ese cuerpo de los espías del Vaticano, no tienes que ser del Vaticano. Puedes ser español, puedes ser sueco, puede ser hindú, también hay cristianos hindús, católicos, chinos, también hay perfectamente chinos. ¿Y qué ocurre con esto? Que son perfectamente mimetizables, o sea, se mimetizan con su entorno porque son autóctonos de la zona y te pueden dar información haciéndose pasar por otra cosa que quizá hacen ver que no son en realidad, y en realidad son espías del Vaticano. Es muy curioso todo esto porque tenemos una imagen, ¿no?, de James Bond, ¿no?, 007, de esas películas, ¿no?, de Hollywood, ¿no?, que nos hacían el MI6, el MI6, ¿no? Exacto, y nos hacían, pues bueno, nos trasladaban, ¿no?, a una aventura idílica, ¿no?, algo muy romántico, muy bohemio. En realidad todo esto no es para nada así. O sea, los propios espías, pues puede ser alguien normal y corriente, que pase desapercibido y que esté perfectamente mimetizado con su entorno. Pero fíjate lo que estás hablando, como estás hablando bien del MI6, por ejemplo, de estas series de James Bond, ¿no?, que se usa, ¿no?, igual que los agentes de la CIA, todos estos aparatos tecnológicos, pero el Vaticano hasta hace poco no tenía ningún podías entrar, ¿no? Es más, el espía que hemos hablado, Tumanov, ¿no?, llegó a entrar directamente, prácticamente al ascensor vaticano que hay a la entrada que da a los aposentos del Papa, del Sumo Pontífice, fácilmente. Ahora no, ahora tienes que entrar por el tema de seguridad y tantos problemas que hay, como bien sabes, pero no tienen esa tal seguridad como nosotros creemos. Hoy en día ya sí, ¿de acuerdo? Hoy en día, insisto, está entre los 5 mejores servicios secretos del mundo en todos los sentidos. Pero claro, anteriormente, hasta los 90, no. ¿Qué quiere decir con esto? Que era tal la red de servicios de información que tenían, que podían llegarse a enterar de cualquier movimiento hacia el poder establecido en Roma directamente. Podían enterarse y estaban tan tranquilos, les daba igual. No tenían toda ese control de cámaras, no tenía todo ese control establecido, como bien sabes, de entrada y salida, porque realmente les daba igual, sabían realmente cuándo iba a pasar algo. Es muy curioso. La verdad es que es algo que no se suele hablar, es un tema que no es muy conocido pues entre el gran público, ¿no? Pero que cuando empiezas a ahondar un poquito te das cuenta de que el Vaticano no es lo que era hace 30, 40 años. El Vaticano pues ya es un estado muy puesto en el mundo, y que otro dato que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, España pues tiene 47, 48, 46 millones de habitantes, más o menos. Estados Unidos tiene otro tanto, el otro tiene otro tanto. El problema es que el Vaticano no es que tenga un número determinado de habitantes, es que ellos lo cuentan por creyentes. 1.100 y pico millones, ¿eh? Y eso hace que sea uno de los estados más pequeños, pero con un censo, con una renta per cápita de creyentes muy amplia a lo largo del mundo, y esto supone pues una gran fuerza, en este caso, al Estado Vaticano. Hay que recordar que bueno, se siguen rigiendo por una especie de constitución, ¿no?, una cosa rara que tienen ellos, todavía medieval, no es para nada, y es muy curioso porque estando dentro, ¿no?, de la Unión Europea, porque es un país colaborador que, aunque no es de pleno derecho de la Unión Europea, pero es un país colaborador, como puede ser Andorra, puede ser otros países, Liechtenstein, exacto.
San Marino. Es un país muy potente, porque quiero que recordemos una imagen. El Papa Juan Pablo II, con la Segunda Guerra de Irak, si no recuerdo mal, tuvieron una visita, un encuentro, George Bush con el Papa Juan Pablo II. Es el único que puede echarle la bronca a un presidente de los Estados Unidos, y hay una foto que está con el dedo alzado Juan Pablo II, incluso con Ronald Reagan. Sí, con Ronald Reagan, al principio con Ronald Reagan. Ese fue uno de los mejores momentos. Ronald Reagan llegó a llorar al ver por primera vez a Wojtyla llegando a suelo norteamericano. Cuando se bajó, cuando hacía ese gesto que todos conocemos de que Wojtyla bajaba, ¿no? Juan Pablo II, y besaba el suelo. Hay que recordar que los dos eran actores. Wojtyla llegó a ser actor. Ronald Reagan era actor. Y sabía que eran los dos hombres más poderosos del mundo. Y sabía Ronald Reagan, al firmar estos documentos que hemos comentado anteriormente en los años 80, de los servicios de la colaboración de esos servicios secretos, que eran los dos hombres más poderosos del mundo. Pero aún así, Ronald Reagan le tenía un máximo respeto a Karol Wojtyla. Esto era así, esto era tal cual, ¿no? Hubo un detalle que me gustó muchísimo, que fue, creo que recordar, Cornwell creo que era la única persona que ha podido estar, una de las pocas personas que ha podido estar en ese archivo secreto vaticano, esos 85 metros lineales de estanterías con 800 años de historia. Es muy fuerte lo que estamos hablando, 85 kilómetros lineales de estanterías, que es la distancia, es enorme, no sé hasta dónde llegará o cómo se recorre aquello. Es donde está registrado la colaboración entre la Iglesia y los nazis, está registrado los evangelios apócrifos. Están allí, que pueden darle la vuelta a toda la historia conocida, o al sustento, ¿no?, de esta sociedad en la que vivimos, o incluso algo más grave como las acusaciones de pederastia de la curia. Todo está registrado en esos archivos vaticanos que están custodiados por el Servicio Secreto Vaticano, y que a su vez sacan información, que por cierto, déjame decirlo, sacan información de Lucifer, ese famoso centro astronómico del Vaticano, que no está mirando al sol, esperando que haya naves de atrás que salgan, como se ha llegado a escuchar, por favor. Pero es que tenía que decirlo. Lo siento, pero tenía que decirlo. Pero reciben toda esa información y la filtran a ciertos servicios secretos que tienen en colaboración. Es muy curioso, muy, muy curioso. En los cuales no se encuentra, o sí, vamos a dejarlo ahí, el Mossad. Curioso que no esté, parece ser, incluido en esa gran colaboración. Porque yo creo que el Mossad de por sí es el número uno. Pero todo esto que estamos hablando, y perdona que te haya cortado, es sobre todo hablar de esos Ronald Reagan, George Bush y el carisma de Karol Wojtyla en cuanto a presidentes norteamericanos, y cómo dominaba, ¿no?, la actuación total ante ellos y ante el mundo. Uh-huh. Curioso lo que estás diciendo, pero es el único mandatario que puede echarle la bronca, literalmente, que puede reñir a un presidente de los Estados Unidos. Yo recuerdo aquella fotografía que estaba Karol Wojtyla, ya muy mayor, con el dedo alzado, como echándole los perros a George Bush, y George Bush estaba sonriente, como diciendo, bueno, vale, cálmate un poquito, tampoco te pongas así. O sea, es el único que puede ir a la Casa Blanca y dar un zapatazo, como se dice aquí en España, y poner en el despacho, exactamente, en el despacho Oval, y decirle qué narices estás haciendo. El hombre quizá más poderoso del mundo en cuanto a temas políticos. Sabemos que el ejército vaticano pues es la Guardia Vaticana, son
Guardia suiza. Sí, una guardia suiza que se brindó en su momento, que son suizos, realmente son suizos, no es que se llamen así, es que son suizos y han de ser católicos. Si no son católicos... Pero están preparados, muy preparados militarmente hablando. Están muy preparados, tienen armas, tienen... digámoslo así, es una sección o batallón de operaciones especiales. Sí, que es la guardia personal del Papa. Pues Sergio, nos dejamos muchas cositas, esto lo podemos hablar en otro momento, pero es que todo el contenido que tenemos hoy en el programa pues merece la pena darle también paso. Tenemos ahora a Javier Pérez Nieto, que vamos a charlar con él. Vamos a hablar de los reptilianos. Sí, vamos a decir la verdad de dónde viene todo esto. Sí, así que estad muy atentos y Sergio, no te vayas, que ahora te vuelvo a ver. Continuamos con el programa. Estáis escuchando Misterios de Orión. Misterios de Orión. Misterios de Orión. Dirige y presenta Rafa Fernández y Sergio Ruiz. Reptiliano es un término que ha pasado a formar parte de nuestro vocabulario popular. Alude a un ser alienígena, inteligente, avanzado y poderoso que habitaría nuestro planeta desde hace milenios, aunque actúa demasiado sigilosamente para ser detectado. Para hablar de estos temas concretamente, tenemos hoy con nosotros a Sergio, por supuesto, y a Javier Pérez Nieto. Don Javier, bienvenido a Misterios de Orión. Muchas gracias, don Rafael. El placer es todo mío de siempre estar en este espacio y por supuesto en tu casa. Y además con la compañía de Sergio. Gracias, Javier. Buenas noches, Rafa. Buenas noches. Continuamos con esto porque es curioso, porque ya hace un tiempo estuvimos hablando Javier y yo, Javier Pérez Nieto y yo, sobre estos temas, sobre el tema de los reptilianos, sobre el tema de todo lo que acabo de relatar hace un momento, que son estos seres que habitan la Tierra, que están... Pero vamos a empezar un poquito a lo duro, vamos a empezar directamente. Ya sabemos que estas teorías están lanzadas desde Internet, incluso antes ya se empezaron a lanzar, antes de entrar por la red, por YouTube, por diferentes páginas web, por diferentes blogs, y todo esto viene de mucho antes. Se conocen las teorías existentes de Anton Parks y de estas personas que incluso en los canales de YouTube pues aseveran que lo que dice este señor es del todo cierto. Es muy curioso porque las traducciones de los libros de Anton Parks pues no es realmente lo que se ha traducido, o sea, es decir, que no se ha traducido en condiciones. Pero esto ya sería harina de otro costal. Javier, ¿tú qué piensas de todas estas teorías? Que parece que es como una especie de religión, ¿no? Todo esto que
que piensan las personas de que, bueno, hay unos seres extraterrestres que deambulan, que fueron dioses que bajaron a la Tierra. Esto se está convirtiendo en prácticamente en una religión, en una creencia. ¿Cómo lo ves esto, Javier? Pues sí que ciertamente es una religión, además en el más estricto sentido de la palabra religare. Atar, tener una reata, atar doblemente, atar 2 veces, atar fuerte, atar. Hay, porque esto va a ser ampliado con respecto a lo que hemos hablado antes, una secta principal, que es por donde nos viene más o menos todo esto, que es el es que es complicado decir, Nuwaubiaísmo, ¿vale? Que esta secta la funda Dick York, es una secta supremacista negra, en la que, bueno, ya hablaremos ahora más adelante, pero que mama de lo que fue o ha sido el saberismo, ¿vale? De Richard Saber, saberismo. Que básicamente el saberismo se puede traducir, grosso modo, y así en una primera instancia, en que en la Tierra hueca o en cavidades subterráneas vive además iba a decir una serie, pero es que es cierto, es una serie de seres mutantes. Si cambias mutante por reptiliano y sus robotas biológicos los puedes cambiar por grises o cosas que vemos por internet, ahí se da una clave. Esto salía en Amazing Stories en los años 30, porque masonería por medio y todas estas sectas, digamos, crédulas de la época, opinaban que lo que esa persona estaba diciendo era cierto y verdadero. Yo no digo que no sea ni cierto ni verdadero. Lo que sí que digo es que eso salía en unos relatos de ciencia ficción que la gente no conoce y de los que mucho habla. Es decir, vamos a ver. Abrimos micrófono con Sergio. ¿Qué te parece lo que acaba de contarnos, Sergio? Salido de un cómic. Salido con lo que muchas veces hablamos, ¿no, Rafa? De toda esta ciencia ficción que se convierte, como en muchísimas otras sectas, como está hablando Javier, en dogmas de fe en ciertas personas. Se convierten en sectas que normalmente ya sabemos que las sectas en ese momento malo de todas las personas que vamos pasando a través de nuestra vida, pues se acogen a ese dogma de fe, ¿no? Y son lavados cerebralmente hablando, ¿no? Pero me parece, sobre todo el tema de la tierra hueca y del tema de tan famoso hoy en día, ¿no? De esas cavidades naturales, que salga de ahí y se lleve al espacio, ¿no? De una forma u otra pasa del interior de la Tierra al espacio, ¿no es así? Es algo muy curioso, ¿no? Cómo se mezcla absolutamente todo, es como solemos decir, ¿no? Se mete todo en una coctelera y sale algo, ¿verdad? Sí, es algo muy ambiguo y que a veces intentar sacarle una correlación a ciertas cosas de este tipo, pues la verdad cuesta un poco de asimilar, no de creer, pero sí de asimilar. Pero bueno, a mí lo que me ha llamado la atención es que dijera Javier que era una secta de supremacía negra. Sí, ahora iremos con eso. Ahora hablaremos de eso y yo creo que el contenido que nos trae hoy Javier Pérez Nieto es muy curioso y es un poco para que conozcamos los orígenes, la raíz de todo lo que se está hablando del tema de reptilianos, de que además todo esto es muy curioso porque se está mezclando ciertas mitologías que no tienen para nada que ver. Estaríamos dentro del campo de la historia, de la antropología y, en ciertos casos, de la arqueología,
y que se está mezclando todo. De hecho, ya Zecharia Sitchin, este señor mezcló mucho, ¿no? Los incas, los mayas, los sumerios, los calendarios, Nibiru, todo esto lo mezcló un poco y parió, como se suele decir, pues un libro, pues en el cual, pues bueno, todo esto no, visto desde el punto de vista histórico, no tiene nada que ver. Pero Javier, vamos a adentrarnos un poquito en esa secta que tiene un nombre tan difícil, nahuaoísmo o algo así, acabas de decir, es impronunciable, pero me gustaría que nos comentaras un poquito más de qué se trata, quién funda esta secta y qué ha llegado hasta nuestros días y qué relación tiene, te hago las preguntas directas porque sé que te vamos a abrir el micrófono, y qué relación tiene con todo esto de los reptilianos en este momento. Pues ahora, si me dejo algo en el tintero, me lo recuerdas. Vamos a ver. El nuwaubiaísmo, y ahora lo he dicho bien, nuwaubiaísmo, básicamente, o sea, fue creado por Dick York, que era un adicto y un delincuente. Es una secta supremacista negra, además de un marcado corte islámico, que esto también estamos hartos de verlo en internet. O sea, no, yo no como carne porque eso de reptilianos. Vamos a ver, señores. O sea, usted puede no comer carne por lo que a usted le dé la gana, pero no me diga por qué son reptilianos. Porque además esto viene del saberismo. El saberismo dice que estos seres mutantes, entre comillas, vamos a sustituir esa palabra. O sea, es que esto es como con la ciencia, ¿no? O sea, porque Dios lo quiso o porque lo quiso el azar. Es el mismo discurso. O sea, realmente da igual la palabra que cambies. Al final tienes lo mismo. Entonces, la cuestión es que en el saberismo están los Deros, que son una raza mutante interestelar anterior a la humanidad, que lo que hace es que tiene una tecnología, digamos, superior, por utilizar un término que no sea gordo, y que influye de una forma negativa en la existencia de las personas, ¿vale? El común de los mortales. Esto, el nuwaubiaísmo, como ya he dicho, nuwaubiaísmo, viene además tomando parte de los musulmanes negros y mezclan todo el rollo, o sea, de las panteras negras, de las tribus perdidas de Israel, de los sudaneses, de los nubios, de los etíopes, como una forma de decir que ellos son los descendientes de los Anunnaki, una palabra también muy, muy conocida por internet, Anunnaki, y que ellos, bueno, pues tienen derecho sobre la vida del resto de seres que hollamos este punto azul perdido en la inmensidad del cosmos. Y esto sería generado por una persona, es decir, esto sería un ideal que sale de un personaje concreto, y que me gustaría que hablases de este personaje que es el artificiero, nunca mejor dicho, de todas estas cuestiones. Háblame de este personaje. Vaya por delante que esto no es un ideal. ¿No es un ideal? No, o sea, esto cualquier psicólogo y cualquier psiquiatra te dirá que este tío no es que solo sea un adicto, sino que además es un enfermo mental en toda regla. Es decir, que esta ideología no formaría parte de una ideología, sino que sería una persona que piensa esto porque tiene un trastorno mental. Sí, o sea, en un momento se ha creído un iluminado a base de todo lo que se ha metido en el cuerpo. Esto lo podemos explicar de una forma científica. O sea, neurotransmisores, cómo actúan ciertas sustancias sobre los neurotransmisores y lo que él ha acabado creyendo, ¿verdad? Pero es que vamos a entrar con Dwight York, que es lo que me preguntas. Estamos hablando de una persona
totalmente ida de la cabeza psicológicamente, y son algunas veces los más poderosos, ¿verdad? Se convierten en tener una verborrea impresionante para captar, ¿no? Hombre, ten en cuenta una cosa, que los más desequilibrados son a veces los que realmente tienen pues una elocuencia brutal, que son capaces de convencer a las personas pues más incrédulas y débiles, porque el débil siempre se deja embaucar por este tipo de personas. Y ojo con esto, y aquí lo lanzo a la audiencia, muchísimo cuidado con las personas en las que te pueden explicar por ciertas historias, ciertas teorías, y también podemos añadir ciertas corrientes que existen en Internet. Cuidadito con esto, porque esto nos aleja mucho de la realidad, de lo que en realidad, valga la expresión, tenemos que hacer en la vida. O sea, la vida venimos a disfrutar, a pasarlo bien, y no estar comiéndonos el coco de que a mi hijo de 2 años va a venir un señor por la ventana y se lo va a comer y va a hacer aquí una orgía de sangre. O sea, y os puedo decir más, no es el primer correo que me llega con este tipo de preocupaciones. Pero bueno, vamos con Javier. Adelante, Javier, háblame de este personaje perturbado que, bueno, es muy curioso, ¿no? Todo lo que nos vas a contar ahora pues es bastante curioso. Pues sí, sí que lo va a ser, porque mira, de primera para empezar, como suelo decir, no existe una fecha concreta del nacimiento de este hombre, cosa que para su gloria pues sirve, pero en términos legales es un problema, ¿no? Se ubica su fecha de nacimiento entre 1935 y 1945. Aparentemente, este señor nació en Boston, Massachusetts, ¿vale? Aunque él decía que había nacido en Sudán y que era hijo de un noble príncipe sudanés y de una madre egipcia. Este señor, Dwight York, aseguraba haber viajado a Egipto para estudiar el Islam. ¿Y cómo se estudia el Islam? Con su padre, quien supuestamente sería pues un imán que lo predicaba entre las tribus nubias. Y que en su adolescencia, la de Dwight York, no la del padre, sino la de Dwight York, también habría viajado a New Jersey, Estados Unidos. Bueno, este es el alegato primero que este hombre hace sobre sus orígenes. Luego, avanzando el programa, veremos otros alegatos. También te puedo decir que en 1964 fue detenido, encausado y enjuiciado por violar a una niña de 13 años. Él asimismo se declaró culpable. O sea, tú imagínate, delante del juez, dijo, ¿usted ha violado a una niña de 13 años? Sí, por supuesto. Lo he hecho, he sido yo. Él se declaró culpable. Claro, no que la audiencia dijera, no, usted es culpable, no. Él ya iba con eso por delante. Sin ningún remordimiento. Bueno, pues aún así se le otorgó la libertad condicional. Libertad que violó al poseer, o sea, al tener tenencia de armas y de drogas, ¿no? O sea, al poseer un arma y tener droga que no era para consumo propio, porque una cantidad exorbitada y evidentemente hacía negocio con ella. Motivo por el cual pues fue enviado a prisión y cumplió una condena de 3 años, tras los cuales se introdujo en el movimiento de los Black Panther, ¿vale? De las Panteras Negras, movimiento supremacista negroide, que bueno, ya sabemos cómo acabó y cómo la heroína los diezmó. Este señor, Dwight York, se cambió de nombre, ¿verdad? Y pasó a llamarse Imam Isa Abdullah. Y fundó el movimiento que tendría a bien o a mal llamarse como Ciencia del Nuwaubiaísmo,
que era esa corriente islámica predicada entre los nubios. Que, oh sorpresa, resulta que los nubios eran los afroamericanos, que no eran los nubios de Nubia. Si enlazamos con el alegato primero que este hombre hizo, su padre no había estado predicando en África, como él había dicho, que había ido a Egipto a estudiar el Islam y que su padre predicaba entre las tribus nubias, sino que los nubios eran afroamericanos y concretamente de New Jersey. Bueno, pues a todo esto, que además es un fenómeno estudiado en Estados Unidos y muy recurrente, es el fenómeno de los israelitas negros, ¿vale? Y este hombre tuvo que ver no solo en su consolidación, sino en cosas posteriores que, bueno, pues luego a raíz de este movimiento surgieron. Tuvo una breve carrera en el hip hop, ya sabes, pues es un niga, un negrata, lo que sea, un gangsta, si quieres, y se dedicó pues un poquito al hip hop, pero aquello no le fue bien. Por allí, por el 2004, Dwight York fue sentenciado por varios cargos de abuso sexual contra menores, pero menores de hasta 4 años de edad. No se nos olvide. O sea, este señor, no solo era un drogadicto, un drogata, no solo era un delincuente, un traficante que se dedicaba al menudeo, no solo era ciertamente un líder sectario, sino que además era un perverso y un pedófilo que abusaba de niños menores de edad de hasta 4 años de edad. No sabemos si el rango tal, pero por eso fue juzgado. La totalidad de sus víctimas formaban parte de su feligresía. Y él abusaba de estas víctimas porque él decía que era un Anunnaki. Un dios, él era un dios. Cosa que me sorprende, porque a ver cómo una persona de tal calaña tenía acceso a según qué informaciones. No me parece imposible, pero sí me parece altamente improbable que un hombre que solo se da al vicio sea capaz de leer un libro de asiriología y saber lo que es un Anunnaki. Bueno, pues bajo este precepto de que él era un Anunnaki, tenía derecho a poseer varias esposas de todas las edades. Claro, aquí se obvia la parte de que también tenía esposos de todas las edades. Claro, porque claro, 4 años de edad. Eso es una cosa que no está puesta ni a cocer. O sea, no hay más rasgos distintivos, porque claro, si me habla de la pubertad, que ya, pues yo qué sé, aparecen los caracteres sexuales secundarios, como va a ser la nuez de Adán, o el desarrollo mamal, o tal, pues bueno, pues todavía podría haber una diferencia, pero con 4 años, ¿qué diferencia hay? Bueno, y digo yo, Javier, ¿cómo le seguían? Quiero decir, ¿sabían de sus actos, sus feligreses, como bien has dicho? ¿Cuál era la forma de actuar? Pues yo estoy plenamente convencido de que sí. Y además me voy a ceñir a hechos históricos. O sea, por ejemplo, en Cartago se sacrificaban niños en un horno. Aquí los niños no iban a morir quemados. Pero bueno. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y estoy haciendo un juego de palabras. No os vayáis un momento. Vamos a dejar un pequeño espacio. Volvemos ahora. Y Javier, ahora nos cuentas la relación de Anunnaki y reptilianos de este señor. No os vayáis.
Estáis escuchando Misterios de Orión. Misterios de Orión. Misterios de Orión. Dirige y presenta Rafa Fernández y Sergio Ruiz. Continuamos en Misterios de Orión y con Javier Pérez Nieto. Tenemos a Sergio también con nosotros y vamos a continuar con esto de los reptilianos, que además todo lo que nos está diciendo Javier, pues bueno, trae bastante cola y estamos bastante sorprendidos. ¿No es así, Sergio? Muchísimo. Estoy totalmente impactado con esta historia que mezcla lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Toda esa costelera de malas sensaciones que uno puede tener al hablar de sectas. Es algo increíble, es algo increíble. Pero si puede continuar sería muchísimo mejor, porque nos ha dejado a medias, ¿no? Antes de este corte. Nos ha dejado a medias, cierto. Pues Javier, coméntanos un poquito, ya para ir ultimando este tema que es bastante contundente. ¿Qué relación hay? Reptilianos, Anunnakis, este señor, y si realmente toda esta historia se conoce hoy en día, y si los reptilianos de hoy en día, el origen es todo este tema que estás hablando con nosotros. Pues sí, efectivamente, conocerse se conoce, porque por eso lo estoy hablando yo. O sea, otra cosa es que tenga una difusión y que el común de los mortales, el hombre de a pie, haya tenido noticia. Por definición no. No, la masa es ignorante y no han tenido noticia de. Pero esta información está ahí. Cualquiera que haga una búsqueda mínima puede entenderlo. Querría decir yo, a tenor de lo que estaba diciendo antes, cuando fue procesado por esto de la violación de menores de 4 años, él es un defensa, arguyó que él era un americano, vamos a decir, en términos, no como lo entendemos nosotros, estadounidense, sino que él era un oriundo de América, que su origen era cherokee. Fijaros lo que he dicho, su origen era cherokee, cuando él dijo que él era Pero era negro. Claro, él dijo que él era un negro príncipe sudanés. Y ahora era un cherokee. Ahora era un cherokee. ¿Pero por qué dijo esto? Porque a los cherokees solo pueden jugar los cherokees. O sea, solo puede ser jugado por el código de las Naciones Indias. Los cherokees evidentemente le negaron ese derecho, porque él no era tal. Entonces, él declaró, ya rizando el rizo, que en realidad era un diplomático liberiano, al que se le debía dar inmunidad diplomática. Bueno, a resultar de esto, fue condenado a 135 años de cárcel. Y ahora, como es
poco tedioso y laxo el buscar qué relación hay con respecto de los reptilianos, y lo tengo por aquí apuntado, pero es que me va a dar igual, es más fácil leerlo de corrido. Te voy a leer una serie de puntos que son los más importantes o que la gente debería tener en cuenta y que ya vayan ellos solitos, porque el oyente es inteligente, por eso nos escucha, atando cabos. Vale, pues aparte de la doctrina que comparte junto con Mirza Ghulam Ahmad, con David Icke y con Richard Shaver, el saberismo, entre sus creencias, o las que él preconizaba, está que Dwight York, él, como no, el fundador, era un dios viviente y era la reencarnación del Melquisedec judío, del arcángel Gabriel y de Jesús, entre otros. Pero claro, esto se contradice con la práctica del Islam. Porque claro, el Islam, si bien es cierto que contempla a Jesús como otro profeta más, no le da una relevancia como la que él se atribuía. Dice, no, es que soy la encarnación de Jesús. Bueno, pues en términos islámicos eres una puta caca. O sea, así, los tan directo, pero es así. Dwight York también se definía a sí mismo como el Mahdi. Para nosotros, que somos occidentales y judeocristianos, el Mahdi islámico es algo así como la segunda venida de Cristo. De hecho, hay sectas islamistas que entienden que tanto Cristo como el Mahdi lucharán a brazo partido contra el Dajjal, que sería algo así como el anticristo. ¿Vale? Esto no es así de todas, pero es para que se entienda. Este señor, dentro de su credo, o de lo que él predicaba, decía que los blancos habían lanzado el hechizo del Leviatán, traducido como Satán, no tiene una cosa que ver con otra, pero bueno, este hombre lo hizo así, contra los negros, para mantenerlos sumidos en una profunda ignorancia. Los nubios, a los que también llama melanitas, o sea, por ejemplo, un melanismo es la pantera negra, que es un leopardo negro, ¿vale? Pues él, a los nubios, o sea, a los afroamericanos, claro, él era americano, que eran negros, pues lo llamaban melanitas, ¿no? Por esto del melanismo, que eran la raza negra, eran una raza superior a las demás. Y, por ende, los mongoloides y los blancos eran razas inferiores. Con mongoloides se refería a todo el espectro asiático, tuvieran o no tuvieran pliegue mongoloide. ¿Vale? Entonces, este señor decía que estas razas inferiores, la de los mongoloides y los blancos, eran razas degeneradas de los negros. Especialmente el caso de la raza blanca, de los White Anglo-Saxon People, o White Anglo-Saxon Protestant, tal, o Weird Asexual Prejudice, ¿no? Los WASP. Y decía que esta raza era la más inferior desde el punto de vista genético, atendiendo a su propia doctrina. O sea, era un ejercicio tautológico. O sea, la doctrina yorkiana, por llamarla de alguna manera, nuwaubiaísmo, decía que el blanco era inferior. ¿Por qué? Porque sí, porque no era negro. O sea, era una tautología, ¿verdad? Una redundancia. Según este señor, los blancos fueron creados artificialmente como una especie de esclavos, que podían ser... Vamos, entre sus cualidades se contaba que eran guerreros violentos, cuya función era defender a las naciones y reinos de los negros de los enemigos. Que claro, ya dices tú, ¿cuáles son los enemigos? Bueno, pues no se conocen. Para más Inri, este señor decía que el pene del blanco fue hecho más pequeño a propósito, para que las mujeres blancas desearan estar sexualmente con los negros y así poder esclavizar más fácilmente a la raza blanca, que ya de per sí era una raza esclava. No sé por qué deberían de esclavizar más fácilmente. Es, como digo, es un delirio. O sea, este señor era un trastornado, no solo conductual, sino además un enfermo mental, y muy probablemente producto de las adicciones que tenía.
Sin embargo, él dice que los esclavos blancos se rebelaron tomando el poder mundial, ¿no? O sea, tenían un pene más pequeño y como eso les acomplejaba, pues tomaron el poder mundial. Los blancos, según él, son los cananeos, los hicsos y los amoritas. Tú, Rafa, conocedor de la historia antigua como los tres que estamos aquí, podría decir algo al respecto. Nada que ver, o sea, que tiene de blanco un cananeo, un hicso o una amorita, nada. Pero este señor a ver, voy a hacer un apunte, o sea, esta secta sigue en vigor. ¿Sigue en vigor? Sí. ¿En Estados Unidos? Sí, claro, y tú puedes ver desfiles y que son negros vestidos de egipcios y haciendo el mamón por las calles, que no se me ocurre otro término, y está en plena vigencia. O sea, esto es radicado. O sea, a ver, si una cosa tiene Estados Unidos es que son ciertamente, no voy a decir justos, pero sí legales. O sea, ese señor se le condenó por los delitos que había cometido. Pero siendo que sus adeptos no cometían esos delitos, no se les condena ni se les proscribe. No sé si se entiende. Sí, totalmente. Perfectamente, sí. Vale, pues otro punto de la creencia de este nuoviaísmo es que los negros descienden de una especie extraterrestre, los Anunnaki, que eran de piel verde, ¿no? Porque tenían magnesio en la sangre. Este señor fue el primero que dice que había un elemento así extraño, vamos a llamar exógeno, en la sangre, y que era lo que daba la tintura de la piel. Pero es que yo he visto reportajes y documentales enteros y pseudoserios, vamos a llamar pseudoserios, o sea, en canales de gran relevancia, en el que se habla de la sangre azul o se habla de tal por un exceso de cobre o por un tal y cual, cuando en realidad no es así, ¿no? O sea, todos sabemos por qué vino la sangre azul. No es necesario explicarlo. Pero este fue el señor que dio la explicación de por qué los Anunnaki tenían la piel verde. Reptiloide, ya vamos teniendo piel verde, ¿verdad? Porque tenían un magnesio en la sangre. Pero que al entrar a la atmósfera de la Tierra, ese magnesio fue reemplazado por hierro, pues sería por santigracia del Espíritu Santo, porque a ver que me explican a mí cómo. O sea, pues si el señor hubiera dicho que había sufrido un proceso de oxidación, el magnesio y tal, y quedase ahí y tal, pues de ahí que la piel verde de los Anunnaki se volviese negra, como negro era él. Este señor también decía que los blancos son producto de una mezcla entre el mandril y el orangután, cosa que no tiene lógica ninguna. No. Mientras que estos señores que ha visto Rafael ahí en su entorno, los pigmeos, eran una mezcla entre los chimpancés y los gibones. Bueno, pues no sé, yo no he tenido la suerte de tratar con pigmeos in situ, pero sí que he visto a los pigmeos y se me asemejan más a lo que somos nosotros, ¿no? Al humanimal. Sí. Que a un chimpancé o a un gibón. O sea, no. Totalmente. Son seres humanos como nosotros, de pequeña estatura, nada más. Pues igual que puede ser un enano acondroplásico o puede ser lo que sea. Las cosas son así. Este señor dice que las mujeres blancas, claro, como no, las mujeres blancas, pues claro, pues esto es una secta supremacista negra, no se nos olvide. Eso, o sea, esto es nazismo, pero en vez de ser blanquitos trigueños y rubios persiguiendo morenitos semitas, pues son negros persiguiendo blancos, o sea, exactamente igual. Bueno, pues las mujeres blancas tuvieron relaciones con los chacales de las montañas del Cáucaso. Esto debería apuntárselo a algún grupo feminista o algo así, mezclándose ambas especies y naciendo así el perro doméstico. O sea, señores, Madre mía. ¿te has visto el perraco que tiene Rafa en su casa? Sí, Zeus. El perro del misterio. Eso sí que es el Leviatán, ¿vale? Bueno, pues eso fue parido, o sea, se gestó en el útero de una mujer blanca y así lo echó al mundo, ¿vale? Es decir, estaríamos hablando que también es como si odiaran a los perros. Sí, porque ahí viene la parte islámica.
Porque tú dile a un islamista que es un perro, o compárale con un perro. Vas a tener dos problemas. Desde luego. Pero qué locura, ¿no? Sí, pero él arguía que por eso se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Porque vienen de la misma madre. O sea, También. Estamos hablando de un loco. Sí, del todo. O sea, esto a todas luces es una persona que no estaba en sus cabales. Pero vamos a ver si los que están profesando esta religión, que la están lanzando a los cuatro vientos, muchas veces sin tener ni repajolera idea de lo que están hablando, ya no digo por las ideologías, ya no digo por la antropología, ya no digo por el sectarismo, ya no digo por cuestiones teológicas, ya no digo por un montón de cosas. Lo que digo es que han encontrado un filón de oro que están explotando para enriquecerse. Y que encima hay gente lo suficientemente necesitada, o sea, que está atravesando un momento psicológico no óptimo, como para adscribirse a esa, de una forma crédula, a esa invención, dada su desesperación. Y lo más tenebroso de todo es que sigue en vigor. Sí, bueno, pero fíjate, o sea, a mí que una persona vea en YouTube oye, tío, he visto un documental sobre reptilianos y tal y cual. Bueno, pues lo puedes debatir y lo puedes hablar. Ahora, otra cosa es que tu hijo haya visto un documental, haya dejado de hacer sus funciones normales. Sí. Con normal no me refiero a lo normativo, a lo establecido por la ley, no, sino a ser una persona normal, que cada uno tenemos nuestra rareza y nuestra cosa y cada uno queremos lo que queremos. Y que ya pues está vendiendo su alma miserablemente por doctrinas estúpidas, y esto es un hecho de facto. De hecho es como una de todas las sectas destructivas, o sea, la pasta por delante, llámalo diezmo, llámalo tal, llámalo cual, entrega de poderes, lo que sea. Eso sucede. Bueno, sigamos con los postulados que decía este hombre, porque es un poquito largo y no me quiero ir mucho, ¿vale? Este hombre decía que los blancos primero fueron criados como esclavos, acordémonos. Bueno, pues ahora fueron criados como carne para una especie de extraterrestres reptilianos, siendo la venida de Cristo, la que esperan los cristianos, no el regreso del Cristo Salvador, sino la venida de estos seres reptilianos para hacer una cosecha humana, para comer carne de hombre blanco, que fueron para lo que fueron creados, lo cual es una contradicción in terminis. Pero bueno, la cuestión es esa. De ahí que en Internet saben que los reptilianos son malvados, son malísimos. O sea, a ver, yo en mi puta vida he visto un reptiliano. O sea, yo, las cosas claras. Perdóname que hable tan mal, pero es que yo soy así. O sea, no lo puedo evitar. Yo nunca he visto que un reptiliano per se sea malo. De hecho, no he visto nunca un reptiliano. Yo te puedo decir que existen tradiciones que dicen que existen formas que crean los seres humanos y tal y cual, que se alimentan de su energía y tal y cual. Y sí, se puede establecer el símil de que nos devoran y se alimentan de nosotros. Vale, pero como símil y como constructo. ¿Vale? Porque esto es largo de explicar. Pero ahora bien, este señor primero dijo que los blancos habían sido creados como esclavos para defender las naciones, y ahora resulta que son carne para los extraterrestres reptiloides, que son muy malos y que están vinculados al Cristos, y que cuando sea la venida del Cristos, la segunda venida, dentro del ideario occidental judío-cristiano, lo que será una cosecha de carne humana, blanca, concretamente para alimentar, pues esto, a los lagartos de Fatura, yo qué sé. Entonces, todas estas teorías de que somos alimento para los reptilianos, de que estamos creados a raíz de lo que se imaginen, de que esto es una granja humana, de que tal y que cual, y gente que defiende esto a capa y espada, origina de aquí.
sin saberlo, yo puedo estar de acuerdo con que somos una granja humana. Yo puedo estar de acuerdo con tal. Pero lo de que los reptilianos y que somos carne ganado para que se nos coman, viene de los delirios de un drogadicto, pederasta, violador de niños, traficante de droga, que era este señor, Dwight York. O sea, eso es innegable. No, claro, o sea, en el saberismo esto no sucede. O sea, el saberismo plantea la hipótesis de que hay oquedades en la Tierra que pueden estar ocupadas por una raza de seres mutantes con una tecnología avanzada. Punto pelota. No hay más. O sea, no hay más. Eso es el saberismo a grandes rasgos. De hecho, tanto es así que eso influyó en Huxley, influyó en Philip K. Dick, influyó en un montón. Pero bueno, ahí ya podemos hablar de masonería y de sociedades secretas a las que pertenecían cada uno de ellos. Pero lo de los reptilianos y lo de que somos carne para reptilianos viene de este señor, de Dwight York y de sus delirios. Curioso. Impresionante. Curioso. Sergio, ¿qué podemos decir? Impresionante y espero que escuchando a Javier pues sepan un poquito más de lo que es en realidad las cosas, que de eso se trata, ¿no? Hacer Misterio de Orión, de presentar bases, historias y la historia tal como es, ¿no? Y todos estos temas que son desconocidos totalmente y que además es muy curioso, y ya vamos a concluir con esto. Es muy curioso porque cuando debates con este tipo de personas que creen todo esto, que piensan que los reptilianos que vienen de otro planeta, que son mutantes, que la reina Isabel II, que los Rothschild, los Rockefeller son mutantes y que ellos para tener esa longevidad necesitan la sangre de los niños y tal. Claro, esto es incoherente, pero es que es la misma incoherencia y la misma ideología o idea de un loco como Dwight York. Y todo esto es brutal. Así que, Sergio, si quieres añadir alguna cosita más antes de despedir a Javier. Que espero que por lo menos hayamos aprendido realmente todo esto tal y como son las cosas. Para mí ha sido muy importante escuchar hoy a Javier Pérez, el nieto, tal cual nos ha dicho. Realmente nos ha conducido por ese camino para que nos hagamos un poquito la idea de dónde provienen tantas cosas. Me ha parecido súper especial, la verdad, me ha encantado. Pues don Javier Pérez Nieto, amigo, y que conste para la audiencia que Javier siempre es como un as que se tiene bajo la manga, porque además trae siempre nos trae unos temas que, dicho por la audiencia, son temas inesperados, y esto es lo que me gusta de Javier. Ahora hablaremos, tendremos en la siguiente sección, tendremos a Óscar Fábrega, pero no os vayáis. Javier Pérez Nieto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y ya sabes, esta es tu casa y continuamos, como se suele decir, en la brecha. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, Javier. En la brecha y a muerte, y gracias a vosotros. Y además os voy a decir una cosa, cortos nos hemos quedado, porque quería haber hablado de estos MK Ultra, MK Delta, que si violaciones y reptilianos, que esto también viene del guabaísmo. También quería hablar de un montón de muchas cosas que se han quedado en el tintero. Bueno, pues ya sabemos, son los problemas de la radio, de la radio, que son así y tal y igual. Pero también nos podía haber hablado de, por ejemplo, los andromedanos, o os podía hablar de un montón. Habrá más ocasiones, Javier, no te preocupes. O sea que si queréis hacer un segundo programa, sin duda, hablaremos de los MK. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Rafael, un saludo a la concurrencia, como siempre se os quiere, y hasta más veces. Muchísimas gracias, Javier. Y ahora vamos contigo, Sergio, vamos a esa entrevista que le vas a realizar a Óscar Fábrega, y lo tienes todo a tu disposición. No te vayas, Sergio. Ahora nos escuchamos. Vernos nos vemos, pero nos escuchamos. Continuamos. Misterios de Orión. No os vayáis.
Misterios de Orión. Dirige y presenta Rafa Fernández y Sergio Ruiz. And I'm waiting for it. Y hoy tenemos aquí, como decía Rafa Fernández, a Óscar Fábrega, amigo andaluz de mi tierra. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. Ya sabes que esto lo van a escuchar por la radio con Misterio de Orión. Bienvenido a Misterio de Orión. Óscar Fábrega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas. Fue un placer estar aquí. Me alegro mucho de que al final, ¿no? Después de tanto tiempo pudiéramos hablar un poquito. Que espero que te sientas como en casa. Que nosotros somos un poquito diferentes, te lo he comentado antes en Petit Comité. Queremos que seas tú, queremos que seas libre de expresarte, porque ya sabes, siempre las entrevistas son un poco diferentes, no son un poquito muy serias, y ya lo que has hecho es serio. ¿Para qué más seriedad? Ahora lo que tienes que hacer, pienso y pensamos, que es sentirte liberado y contarte, que nos cuentes, cómo has escrito este libro, sobre todo pongamos que habla de Jesús. Pero antes quiero deciros que Óscar Fábrega, después de haber trabajado también en Más Allá, ¿no?, con artículos, tiene varios libros que son Prohibido excavar en este pueblo y Compendium Redae, con respecto a Rennes-le-Château. ¿No es así, Óscar? Estos de fantástico mundo de Rennes-le-Château, del Código da Vinci, por Dios, lo que liaron ahí. Y hay uno que me ha hecho muchas gracias. Todos los lectores de este libro son idiotas. ¿Eso qué es? Cuéntame más. Yo, porque me he estado leyendo, pongamos que hablo de Jesús, pero todos los lectores de este libro son... Bueno, a ver, eso es un proyecto muy chulo que iniciamos, ya va a ser 2 años, justo, ¿no? Al principio del curso del 2015, con un instituto de aquí de un pueblo de al lado, de Huelca de Almería, que, a ver, yo soy historiador, pero me especialicé también en filosofía, y es una de mis grandes pasiones, ¿no?, la filosofía. Pero yo soy muy underground en todos los aspectos, ¿no?, muy alternativo y muy a mi rollo. Y me fastidia mucho cómo se da filosofía a nivel académico. De hecho, cada vez se da menos, porque ya sabemos lo que está pasando, ¿no? En los últimos años prácticamente ha quedado reducida a su mínima expresión la filosofía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que como tengo varios amiguetes en el instituto en el Carmen de Burgos, de Huelca de Almería, pues planteé la posibilidad de hacer un taller con chavales de entre 13 y 16 años, de segundo, tercero, cuarto de la ESO, que consistiese no en enseñar filosofía, sino en hacer filosofía. Es decir, que ellos, los chavales, plantearse una serie de temas que les interesase y a partir de ahí hacer reflexiones con cada uno de los temas. Y el objetivo final era publicar un libro, ¿vale? Y eso fue lo que hicimos. Pues, el libro está... Buena idea, ¿no? Claro, el libro consiste básicamente, para explicarlo muy brevemente, son entrevistas mías con cada uno de los chavales, hablando sobre cada uno de los temas que ellos han elegido, ¿no? Entonces yo me pongo en la posición de hacer preguntas comprometidas con estos temas. Por ejemplo, hay un tema que te va a gustar mucho, que es el más allá. Pues imagínate, hablando con una chavala de 13 años sobre lo que ella cree que es el más allá, ¿no? Y pues claro, invitándole a decir, bueno, pero ¿y cómo es posible, por ejemplo, las psicofonías? ¿Qué crees que pueden ser? Pues, ¿crees que pueden ser realmente espíritus que se manifiestan o puede ser algún otro tipo de fenómeno? Claro, la pone en una posición en la que ella da por hecho que son fantasmas, pero digo, ¿y si no son fantasmas? ¿Y si es otra cosa? No, vamos a ver, sabemos que el fenómeno existe, pero no sabemos lo que es, ¿no?
y luego hay temas mucho más mundanos, ¿no? Por ejemplo, pues el sistema educativo, las vivencias de un adolescente, que son muy complicadas, ¿no? La sociedad en general, ¿verdad? Claro. Entonces salió un libro muy chulo, que son más de 400 páginas, que son colaboraron 13 chavales, y ya te digo, y ahora justo en la semana que viene vamos a empezar un proyecto nuevo, también con gran parte de estos chavales, también con algunos menores que se han apuntado también, que por cierto nadie se ha lucrado con esto, porque todo el beneficio del libro fue para una ONG, Jugaterapia. Incluso el editor del libro, que es Alberto Cerezuela, el de la editorial Círculo Rojo, solamente cobró los gastos de impresión del libro, ¿no? Es decir, que es un proyecto totalmente autogestionado, sin inversión de nadie y sin interés económico por parte de nadie, ¿no? De hecho, se han vendido cerca de 900 libros y se han recaudado más de 2.000 euros para la ONG esta, ¿no? Que está muy bien. Y ya te digo, y ahora queremos empezar con un proyecto nuevo que sea algo parecido, aunque bueno, no te puedo adelantar nada, pero ya te comentaré cuando esté más en marcha, porque va a ser por supuesto, porque te tengo que decir que me parece, aparte del título, que me parece una pasada, llama la atención de por sí mismo y quieres cogerlo para leerlo, te anima a leerlo. Quiero decirte que es un proyecto bellísimo, ¿no? Compartir vivencias e ideas y socializar, ¿no? Con nuestros pequeños, ¿no? Como, digámoslo así, ¿no? Sí. Es muy, muy interesante. La verdad es que enhorabuena, porque me ha encantado lo que hiciste. Pues gracias, tío, porque es una pasada. Y además también te digo una cosa, yo fui el primero que me di cuenta, pero me di cuenta a la media hora de empezar a trabajar en esto, de hasta qué grado tenemos prejuicio con nuestros chavales, pensando que son todos unos idiotas, que por supuesto que hay idiotas, pero también había idiotas en nuestra época. Es que no había chavales idiotas en nuestros tiempos. Eso te damos fe. De toda la vida, ¿no? Entonces, por eso yo que a mí me sirve un poco para reconciliarme, ¿no? Con los jóvenes de hoy en día y para, de alguna manera, considerar que hay esperanza, ¿no? Porque yo te digo, hazte una idea simplemente, ¿vale? El taller consistió en un año entero, los viernes por la tarde, durante 2 horas, venir a hablar conmigo de filosofía. El hecho así de que 13 o 14 chavales cada viernes, en vez de estar por ahí en la calle como yo, y hacía 15, 16 años, ¿no? En vez de eso, venir a hablar de filosofía conmigo en el instituto, ya quiero decir bastante de ellos, ¿no? Y para mí fue una experiencia genial. Muchísimo, de verdad es que sí. Enhorabuena por ese libro y además dan ganas. Y te esperamos aquí en Misterio de Orión para el próximo proyecto, que puedes contar con nosotros para lo que necesites, incluso para promocionarlo. Aquí estaremos porque nos parece una idea fantástica y espero de verdad, de corazón te lo decimos, en nombre de Rafa Fernández y en el mío, que en Misterio de Orión tienes para publicitarlo lo que necesites. Vale, pues ya lo veré. Sí, por supuesto, apúntatelo. Pero también tenemos nuestro fantástico mundo de Rennes le Chateau. Sí. Rennes le Chateau, ¿qué nos dices tú de Rennes le Chateau que no se haya dicho? A ver, yo creo que muchas cosas, ¿no? No sé, yo tengo un poco el corazón partido entre el mundo del misterio, que me apasiona, como a todos nosotros, como a todos nuestros oyentes, pero también soy historiador, de una perspectiva académica, ¿no? Entonces, claro, yo quería enfrentarme a ese misterio, que es uno de los que más me ha apasionado desde siempre, intentando olvidar todo lo que se había escrito hasta ahora, para ver realmente, si acudimos a las fuentes primigenias, qué hay realmente de verdad en toda esta historia, ¿no? De Rennes le Chateau. En Prohibidos que en este pueblo, que fue el primer libro, ¿no? Que salió con Planeta en el 2014, descubrí que gran parte de la historia, y así lo hice ver, era una mentira urdida por un solo señor que durante cerca de 40 años, un tal Pierre Plantar, durante cerca de 40 años se dedicó básicamente a contaminar a la opinión pública y en especial a varios escritores del mundo del misterio francés con información falsa, ¿vale? Y de alguna manera ese fue el origen del mito de Rennes le Chateau, ¿no? El problema está en que yo solamente me centré en la versión del misterio que relaciona a este pequeño pueblecito y al misterio del cura este que se hizo rico de la noche a la mañana, la versión del misterio que relaciona esto con María Magdalena, con los cátaros, ya sabemos toda esta historia, ¿no? Bueno, eso en Prohibidos que en este pueblo creo que demostré que era mentira, por lo menos que no hay evidencia de esa vía de investigación, pero aún quedaba un misterio por resolver, que era el origen de la fortuna del cura que se hizo rico de la noche a la mañana. Y de ahí surgió la segunda obra que comentabas antes, Compendium Redae, que la coescribí junto a Xavi Bonet y Enric Savaric, que son dos investigadores catalanes que llevan toda la vida estudiando este caso, y después de poner en común los archivos que teníamos cada uno, después de directamente acudir a bibliotecas francesas, imagínate, traducir miles de textos de francés y tal, pues llegamos a plantear
una posible explicación al misterio, que si no, igual no lo explica porque es un poco especulativa. Sí que es verdad que a partir de ahora hay que tenerla en cuenta para poder aportar otras teorías, ¿no? Por ejemplo, la teoría de una posible filiación masónica de Saunier o de algo heterodoxo en su iglesia. Todo eso parece quedar un poco en entredicho cuando se ve de verdad cómo fue la vida de este señor y cómo fue todo este proceso, ¿no? Pero ya te digo, un misterio que me sigue apasionando, un pueblo de una zona, el Languedoc francés, toda la zona hasta de los cátaros y tal, que me sigue pareciendo maravillosa y que creo que aún tiene mucho que contar, ¿no? Pero bueno. Muy interesante el pueblecito, el famoso pueblecito. ¿Verdad? Sí, claro. Muy interesante. Pongamos que hablo de Jesús. Menudo titulazo para un libro que lo ves y dices tú, ¿esto qué es? ¿Qué me va a hablar? Claro. Aparte de ser prácticamente falta lo de Jesús por Madrid de Joaquín Sabina, pero pongamos que hablo de Madrid, pero pongamos que hablo de Jesús. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Claro, a ver, está claro que es un homenaje, ¿no?, a Sabina. De hecho, le mandamos un libro y por desgracia me he quedado esperando una respuesta por su parte. Pero bueno, esto ya sabemos que entre las noches de vicio y de lujuria que se marca, pues seguramente ni se acordará del libro, ¿no? Pero sí, es un poco homenaje a Sabina y elegí ese título porque, a ver, si hay un personaje sobre el que se han escrito miles de libros, es Jesús, y yo creo que cada personaje, cada autor, o cada escritor, cada investigador, cada persona que ha escrito sobre él ha ofrecido su particular versión del personaje. Es decir, creo que existen tantos Jesuses como escritores que han escrito sobre él, ¿no? Entonces yo quería dejar claro que es mi, como dirían los de Depeche Mode, es mi personal Jesus, mi Jesús personal, mi rollo Jesús, ¿no? La versión que yo doy en el libro es quien yo creo que fue Jesús, ¿no? Y de ahí que el libro está escrito en primera persona. Es decir, en mi opinión... ¿En primera persona? Sí, en mi opinión personal sobre Jesús. Ahora bien, una opinión basada en la información que aporto en el libro, ¿no? El libro son 812 páginas, que podrían haber sido muchos más, porque de hecho quité varios capítulos enteros, porque no sabía muy bien dónde meterlos, y me centré en eso, ¿no? Igual que hice en el misterio de Relais Chateau, intentar ver las fuentes primigenias, cuáles eran y qué verdad hay en ellas, pues hice lo mismo con el libro, con el personaje de Jesús. Claro, el problema está en que las fuentes, lo primero que hay que dejar muy claro al hablar sobre Jesús es que sea uno creyente o no sea creyente, las primeras fuentes y las fuentes más antiguas y las que posiblemente aporten más datos sobre el personaje real son los 4 evangelios canónicos. Incluso te diría que más que los 4, 3 de ellos, Lucas, Mateo y Marcos, porque los Juan es un poco más tardía, ¿no? Claro, si partimos de que la información primigenia que tenemos es una información escrita por seguidores de Jesús, ya sabemos que esa información está contaminada, ¿no? Porque de alguna manera hay que saber diferenciar, y eso se hace mucho a nivel académico, entre el Jesús de la historia, el Jesús real, la persona que fue, y el Cristo evangélico, que sería el personaje adornado, mitificado, de una manera o de otra, por sus seguidores. De divinidad, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, eso lo tenemos claro. Creo que hoy en día, tanto los creyentes, que sean creyentes moderados, como los no creyentes, tenemos claro que lo que cuenta el Evangelio no es verdad. Otra cosa es que sea mentira. No es lo mismo, ¿no? Habrá cosas que sean mentira, habrá cosas que se han añadido. A mí me da mucha rabia, y ya te lo digo ya en total libertad, me da mucha rabia, y te digo, yo no soy creyente, yo me considero un descreído, no me gusta hablar de ateos ni de agnósticos, sino descreído, como diría el Lalo Galán. Pero me da mucha rabia dentro del colectivo ateo, cuando llegan fechas, como, por ejemplo, como la Navidad y tal, que se empiezan a mover memes de estos, ¿no? Que salen, pues, ¿qué te digo yo? Salen un montón de dioses distintos, ¿no? Osiris, Anubis, sí. Krishna. Y este es el tuyo, ¿no? Claro, y diciendo que todos nacieron de una virgen, que todos nacieron el 25 de diciembre, cosas así, ¿no? Sí, pero no. Es verdad que el personaje de Jesús tiene muchos añadidos, posiblemente legendarios, tomados de otros dioses, como por ejemplo eso, que naciese de una virgen, que naciese el 25 de diciembre, que es un día especial relacionado con la astronomía y con el solsticio de invierno y todo esto. Pero eso no quita que no haya un sustrato real, que no haya un personaje real detrás, y que merece la pena investigarlo y descubrir quién es, ¿no? Por eso la primera cosa que hago en el libro es plantearme la pregunta si existió o no existió Jesús, y dejar claro que los que han defendido hasta ahora que no existió Jesús, y ojo, repito, es Jesús, no Cristo, no el personaje divinizado, sino el personaje histórico real, sí. Para mí, sin duda alguna, tuvo que existir. Porque sí, me cuesta muchísimo explicar, costaría muchísimo explicar todo lo que pasó si no hubiese existido realmente alguien que luego se acabó divinizando, ¿vale? Y, pues, obviamente por sus propios seguidores. De hecho, para mí la
Si hay una cosa clara y evidente y definitiva en la historia de Jesús es su muerte. Una muerte tan absolutamente terrible cuesta mucho plantear que alguien la inventase. A nivel académico se suele llamar a la muerte de Jesús el escándalo de la cruz, porque imagínate lo que será aquello, ¿no? Para un grupo, Jesús era el líder de un grupo de seguidores, ¿no? Ya sean religiosos solamente o con algún matiz político, que es muy posible que lo tuviese también, pero de pronto se lo cargan. De pronto se cargan al líder de ese movimiento, ¿no? Claro, imagina cómo tienen que quedar sus seguidores, absolutamente consternados, ¿no? De ahí es lógico que, claro, intentaron explicar qué había pasado, cómo puede ser que el que nos prometía ser el Mesías, que iba a liberar al pueblo judío, de pronto ha muerto de la manera más horripilante que podía morir, ¿no? Eso explicaría, por un lado, la aparición de las leyendas de la resurrección de Jesús, pero también explicaría por qué en cuestión de muy poco tiempo se empezó a mitificar, a divinizar el personaje, ¿no? Yo en el libro planteo muchas cosas, por ejemplo, demuestro con evidencia, que gran parte de los episodios de la vida de Jesús, desde su nacimiento a incluso algunos de los aspectos de su muerte, tienen sorprendentes parecidos con algunas historias que se cuentan en el Antiguo Testamento. Los padres de la Iglesia interpretaron esos parecidos como que el Antiguo Testamento era de alguna manera una premonición de lo que estaba por llegar, era como una precuela de la vida de Jesús, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Desde las 30 monedas de plata de oro que le dieron a Judas, a que el Mesías sufriese entre dos ladrones, alguien lavándose las manos porque considera que no es culpable y echando la culpa a los demás, mil cosas, ¿no? El que naciese en Belén, el que viviese en Nazaret, el que entrase, por ejemplo, el domingo de Ramos, entrase a lomos de una burra o de una mula en Jerusalén, todo eso aparece en otros personajes del Antiguo Testamento que se siempre asociado al futuro Mesías, ¿no? Eso da pie a plantear que realmente Jesús no vivió, no protagonizó ese episodio, sino que son añadidos posteriores, que lo que pretenden de alguna manera es legitimar a Jesús como el Mesías, demostrando que ya el Antiguo Testamento lo adelantaba, ¿no? Entonces, después de Fíjate. Dime. Sí, no, es que perdona que te corte, pero fíjate como Ali Azka, no sé si recordarás, sí. Y dirás tú que tiene que ver Ali Azka, ¿no? De aquel en el año 1981, ¿no? Que intentó asesinar a Juan Pablo II. ¿Sabes lo que esperaba? Lo que acabas de decir tú anteriormente. Esperaba cuando mató o intentaba matar a ese líder que se produjera lo que tú has dicho, ¿no? Una convulsión total entre sus seguidores, ¿no? Ali Azka creía que se iba a revolucionar todo Occidente, ¿no? Contra Medio Oriente, ¿no? Esas fueron sus propias palabras, y vio que Juan Pablo II no actuó así, ¿no? Aparte de fallar, ¿no? Pero es como dices, ¿eh? Es que se intenta, fue un shock muy grande aquella muerte, y empezando, como bien dices, por esa historia que me estás contando, que es impresionante. Oscar, yo, como miembro de MUFON, de la Mutual UFO Network, tengo que preguntarte, como investigador de campo de la MUFON, quiero preguntarte, ¿hay algo de extraterrestre en este señor? A ver, que se ha ido un momentillo el audio, repíteme la pregunta si puedes. Que si hay algo de extraterrestre en este señor. A ver, a mí me encantaría, ¿no? Se ha propuesto de muchísimas maneras. Es verdad que de alguna manera la historia de Jesús viene a complementar perfectamente una larga tradición que sí aparece en el Antiguo Testamento, que, como bien sabrás, está plagado de referencias a lo que parecen, por un a priori, encuentros directamente con extraterrestres, ¿no? O sea, ¿qué te digo? Desde el carro de Ezequiel a la abducción de Enoch y a varias historias así. Claro, cabe mucho especular realmente qué es lo que pasaba, ¿no? En el caso de Jesús, el problema está, y como bien sabes, ¿no? JJ Benítez fue el gran defensor de la hipótesis extraterrestre dentro de la historia de Jesús. O sea, no solamente Caballo de Troya lo dedicó a esto, sino el OVNI de Belén o en algún libro más, ¿no? El Enviado. JJ Benítez precisamente plantea que los 4 o 5 episodios más sobrenaturales relacionados con la historia de Jesús, que son los que precisamente consideramos que son añadidos, inventados, son los que de alguna manera hacen referencia a esa posibilidad extraterrestre, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento virginal de Jesús. Obviamente no cabe, no tiene sentido, ¿no? Que Jesús fuese engendrado por una divinidad, pero ¿y si fue así?
¿Y si fue inseminado artificialmente por extraterrestres, ¿no? Eso lo plantea Benítez y lo plantea ya en el 70 y pico, o sea, hace ya muchos años. De hecho, es uno de los grandes defensores de esta idea, pese a que otros defensores de la hipótesis de alienígenas ancestrales y todas estas cosas. Pues es curioso como hablan de casi todas las divinidades como posibles extraterrestres, pero con Jesús y con Yahvé tienen como mucho cuidado, ¿no? El propio Sitchin, por ejemplo, apenas mencionaba a Yahvé como posible extraterrestre, ¿no? Y bueno, solamente en Agencia resucitado y alguno más, ¿no? Es difícil, sobre todo porque yo creo que Jesús era un personaje mucho más mundano de lo que defienden los evangelios y de lo que han defendido muchos autores. Mi versión, mi personal Jesus, que te decía antes, a lo de Texmore, y yo parto de una idea esencial, que es lo que te decía antes, es la muerte de Jesús en la cruz. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Hay que saber que ese castigo, la crucifixión, era un castigo puramente político. O sea, no tiene sentido considerar que los romanos, un imperio de esa magnitud, que en ese momento estaba en todo lo suyo, de pronto se quisiese cargarse a un líderzuelo de un pequeño grupo religioso, simplemente porque molestaba a los judíos, que eran sus grandes enemigos, de hecho, ¿no? No tiene sentido. O sea, es muy probable que Jesús, aparte de ser el líder de un movimiento religioso, que es evidente, también fuese el líder de un movimiento político. Algunos, bastante osados, han planteado que igual también el movimiento era violento, era una especie de terrorista en aquel momento, independentista, ¿no? De Jerusalén respecto a Roma, como efectivamente había grupos así, ¿no? Los celotes especialmente eran conocidos por ellos. Pero Jesús no tiene pinta de haber sido un tipo violento. Hay que tener en cuenta también que, como todos sabremos, los judíos, dentro de la idiosincrasia judía, en la política y la religión siempre han ido de la mano. Siempre, siguen yendo de la mano a día de hoy, ¿no? Por lo tanto, no debe extrañar, no debe sorprender que un personaje como Jesús, un líder que pensaba que iba a ser el libertador de su pueblo, fuese también un personaje político, ¿no? Y así eso explicaría que fuese condenado por sedición, que era el castigo al que estaba destinado a la crucifixión para este tipo de personajes, ¿no? Ahora bien, si partimos de eso, ¿cómo encajaría la hipótesis terrestre aquí? ¿Vale? Y eso a mí me hubiese gustado hablarlo, por ejemplo, con Benítez, pero bueno, no se ha podido dar el caso. Espero que algún día se dé. Porque, claro, cuando ponemos sobre la palestra lo que parece es que sí es verdad de la historia de Jesús, no acaba de encajar con esa perspectiva. O sea, ¿por qué iban a matar a los romanos a Jesús? Si era terrestre, ¿por qué tuvo que morir? Además, de una manera tan chunga como la crucifixión, ¿no? Sí, claro, bueno. Yo creo que realmente eso, ¿no? Que era un personaje político que llegó a tener un grupo de seguidores no demasiado importante y que creo que está plenamente convencido de que gracias a su acción política y su acción religiosa, se ha producido un cambio en Israel y que de alguna manera la divinidad, Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, iba a ayudarle a él y a los suyos a conseguir destrozar al Imperio Romano, ¿no? Efectivamente no lo consiguieron. Y claro, eso es una cosa que es esencial. Yo entiendo que pueda parecer muy chocante, ¿no? Pero Jesús fracasó estrepitosamente, claro. Luego la cristiandad intenta explicar eso de otra manera, ¿no? Diciendo que Jesús no fracasó porque su objetivo no era ese, sino que él sabía que iba a morir y él se entregó voluntariamente a la muerte como un acto de redención para eliminar el pecado de la humanidad y tal, ¿no? Pero eso son versiones, son interpretaciones tardías. Ni siquiera sus primeros seguidores pensaban eso, ¿no? Pensaban que realmente había muerto su líder y que pensaban que iba a volver inmediatamente, que la parusía, lo que se llama la segunda venida de Jesús, iba a ser inminente, ¿no? Efectivamente no pasó, y llevan 2000 años y aún no ha llegado. No sé si algún día llegará, pero vamos, yo mucho me temo que no. Y en eso estamos. Qué bueno, qué bueno. Yo tendría aquí, sabes que estamos en radio, que estamos con minutos. Te invitaré otra vez porque me parece muy interesante, pero antes de irte, antes de despedirte, tengo dos preguntas, ¿vale? Venga, la primera que te hago, que Elena Gil, la otra componente también de Misterios de Orión, me dijo, porque ella es una amante, ¿no?, del tema de María Magdalena, María Magdala, ¿no? Se parece ser que es la gran seguidora de Jesús. Incluso se atrevería a decir, después de haber investigado un poquito en esas horas de biblioteca que ella echa, las horas y horas, me dice, Sergio, es que pregúntale esto a Óscar, a ver qué opinión tiene también. Digo, pues se lo voy a preguntar. Me dice, pregúntale a Óscar estas palabras, ¿no crees que realmente la primera seguidora de Jesús, sin duda alguna, fue María de Magdala?
A ver, solamente cabe una respuesta posible a eso, y es contundente, además, es sí, y de una manera absolutamente contundente. No solamente que fue la primera seguidora, sino que fue la primera apóstol, sin la más mínima duda. De hecho, y esto es muy curioso, en los primeros años del cristianismo, a María Magdalena se le reconoció como apóstol apostolorum, es decir, la apóstol de apóstoles. Hasta que en el siglo VI, un señor bastante misógino, que por cierto también tenía tendencias homosexuales y bastante misóginas, lo que cabe explicar quizás el odio hacia María Magdalena, empezó a ensuciar su nombre con toda esta historia de que era una prostituta y tal, ¿no? Pero, yo tengo clarísimo que fue posiblemente la principal seguidora de Jesús, su mano derecha, incluso a nivel económico, la que le ayudó en su labor. Y la prueba, la evidencia más rotunda y definitiva está en que María Magdalena está presente, primero en los 4 evangelios, además, está presente en los momentos esenciales de la vida de Jesús, que son la muerte, o sea, la detención, la muerte, la crucifixión y la resurrección. En los 4 evangelios, la primera persona que ve a Jesús resucitado es María Magdalena. Obviamente, yo, desde que te digo, como descreído, no creo que Jesús realmente resucitase. Creo que eso es una manera simbólica de explicar lo que realmente pasó, ¿no? Jesús resucitó en sus corazones, resucitó en su fe, pero no físicamente, esa, al menos mi creencia, ¿no? Pero María Magdalena fue la que se encargó, después de supuestamente ver a Jesús resucitado, de contar esa experiencia a los discípulos. Por eso, durante los primeros siglos se le llamó apóstol apostolorum, ¿no? Porque fue el apóstol de apóstoles. En Francia, en el sur de Francia, es una tradición que todos conocemos, que también tiene que ver con el Código da Vinci, que también tiene que ver con Rollet Chateau, que defiende que María Magdalena, después de la muerte de Jesús, emigró hacia las Galias y se asentó en la zona de la Provenza francesa, en la zona de actual Marsella, y que estuvo durante un tiempo predicando allí, se convirtió en una ermitaña, y vivió como cerca de 40 años en una cueva, la cueva de San Baume, que está muy cerquita de Marsella, hasta que finalmente acabó falleciendo y fue enterrada en la catedral de Marsella por San Maximín, ¿no? Eso es muy curioso porque eso la convierte en la primera apóstol de Jesús. O sea, mucho antes de que sus apóstoles de verdad se lanzasen al mundo a predicar, si que eso de verdad pasó, parece ser que María Magdalena lo hizo, y lo hizo además en Francia, es decir, a miles de kilómetros de distancia de aquello, ¿no? Pero, yo te digo, por culpa de San Gregorio Magno, que fue este señor misógino y homosexual que te decía antes que manchó el personaje, y por culpa básicamente de la misoginia que ha caracterizado la Iglesia Católica, que hasta aproximadamente el siglo X, XI, XII, con la irrupción de los templarios, no empezó a darle importancia al aspecto femenino de la virginidad. Y por cierto, voy a decir una cosa que a tu amiga le va a encantar, a Elena, que me has dicho, ¿verdad? Sí. Y que yo además lo menciono en el libro porque me interesa mucho, y es que de alguna manera el cristianismo inicial, ese cristianismo misógino que te comentaba, amputó el aspecto femenino de la diosa, de la divinidad, ¿vale? Pero eso era un hándicap que de alguna manera había que cubrir porque los creyentes de a pie necesitaban, sus antiguos cultos paganos creían en diosas madre y en diosas fértiles y en diosas femeninas, ¿no? De eso se dio cuenta tarde el cristianismo, pero lo hizo de una manera muy curiosa, porque en vez de crear un símbolo, una diosa, creó 2, que es, por un lado, la diosa amputada a nivel sexual, que es la Virgen María, el ejemplo perfecto, la diosa sublime, que no se mancha con la carne y que solamente es el mero recipiente sobre el que se encarna la divinidad. Y por otro lado creó a María Magdalena, que era la pecadora, la pecadora, ya con la versión esta errónea de la prostituta redimida, que se convierte de alguna manera en el ejemplo perfecto de redención que ofrece Jesús, ¿no? Es decir, lo peor que podía ser alguien era ser prostituta, especialmente una mujer. Bueno, pues incluso Jesús consiguió salvar a una pecadora así, y de ahí que el culto a María Magdalena se expandiese de una manera tremenda, además de forma paralela al culto a la Virgen María, porque hasta esa época, hasta el siglo XII, XIII, ninguno de esos dos cultos estaban demasiado extendidos, y en parte tiene mucho que ver con los templarios, con la orden del Cister, y guarda mucha relación también con las vírgenes negras, ¿no? Pero ya son temas que ya nos estamos yendo a otros temas que es muy interesante. A mí es impresionante. A mí María Magdalena me parece un personaje realmente fascinante y que creo que merece vamos, un estudio intensivo. ¿Verdad que sí? Que merece un estudio. Sabemos, claro, porque no sabemos poquísimo sobre ella. Tendríamos que entrar en esos archivos vaticanos, ¿verdad? Para dar una vueltecita en esos 80 kilómetros lineales. Óscar Fabre, nos quedamos sin tiempo, pero no sin antes hacerte 2 proposiciones, no indecentes, pero 2 proposiciones. Una, que vuelvas a contarnos más, que nos hemos quedado muy cortitos, pongamos que hablo de Jesús,
Que por cierto, ¿dónde pueden bueno, como edita Planeta, edita Editorial Booklet de Planeta, en principio en cualquier sitio, simplemente pidiéndolo, llegará, ¿no? Por supuesto vía internet, aunque yo no soy partidario de que se compren mi libro en Amazon, este tipo de cosas, ¿no? Porque prefiero que se quede el dinerito del comercio local, ¿no? La librería de barrio, porque se puede conseguir, ¿vale? Si no, pues en cualquier centro comercial grande, en Corte Inglés, en cualquiera de estos, seguro también se puede, en FNAC, en Casa del Libro, está seguro, vamos. Pero vamos, yo, como te decía, yo defiendo a muerte el comercio local y en cualquier librería, seguro que pidiéndolo, en un par de días lo tienen, porque el Planeta tiene una distribución sensacional, ¿no? Así que es fácil de decirlo. No compréis en esos sitios que ha dicho nuestro querido Óscar, y vámonos a esas librerías de toda la vida donde compramos el periódico, que seguramente con la cantidad de editoriales, ¿verdad? Seguramente lo tendrán próximamente. Pongamos que hablo de Jesús, Óscar Fábrega. Por cierto, tengo que decir que también tienes un artículo en La Voz de Almería, todos los domingos, ¿verdad? Muy sólido se llama mi sección. Sí, porque merece la pena, vale, en mi página web, en oscarfabrega.com, cada lunes, porque el artículo sale los domingos, yo les dejo un día de margen a esta gente, y el lunes ya lo subo yo en mi página web, porque te digo, yo como historiador siempre me han interesado mucho los extremos del ser humano, ¿no? Los personajes curiosos, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Porque igual que te hablo de un santo varón, te puedo hablar de un psicópata, ¿no? Pero son personajes de lo más interesante que merece la pena tratar, ¿no? Y bueno, ¿Sabes? Siendo de Almería, estaría súper genial que como historiador que eres y todo lo que supone en Almería, Óscar Fábrega, pues sinceramente, hicieras algún libro sobre esos tantos misterios de Almería. Hay muchos misterios. Almería es curioso porque una tierra que está durante mucho tiempo aislada del resto de la península, ¿no? Sobre todo porque está en una esquinita y prácticamente no había contacto con el exterior, pero está llena de misterios, ¿no? Y más de uno lo hemos tratado con el compañero Alberto Cerezuela, que es un especialista precisamente en eso, y sí, merece la pena. Igual algún día hacemos algo. ¿Verdad? estaría bastante bien. Lo que sí te decimos que con Misterios de Orión estará recorriendo España, seguramente la visita será obligada a Óscar Fábrega por Almería, y seguramente iremos a conocer contigo de tu primera mano algunos de esos misterios. Gracias, esa era la primera proposición. La segunda, que tienes que estar con tu nuevo proyecto. Cuando lo tengas, tienes aquí, repito, como al principio, las ondas de Misterios de Orión para ti, sin ningún tipo de dudas, y como te he dicho, volveremos a llamarte para hablar un poquito de René Chateau, con Rafa Fernández, que también es historiador y seguramente vaya a conectar con nuestro compañero y conmigo, que estaré encantado siempre de escucharte y de ver la maravilla de saber más, por supuesto, no de ver, de saber más de Pongamos que hablo. Cuando quieras, será todo un honor y muchísimas gracias a ti, y yo te digo, será todo un honor. Cuando quieras, seguimos hablando de Jesús, de María Magdalena, de lo que quieras. Muchas gracias, Óscar Fábrega. Y seguimos con Misterios de Orión. Os dejo en las manos de Rafa Fernández. Estáis escuchando Misterios de Orión. Misterios de Orión. Concluye este programa de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Sergio, hemos tenido contenidos interesantes. Hemos tenido estas dos secciones con Javier Pérez Nieto, que oye, a mí me ha aclarado muchísimas cosas, no sé a ti. Muchísimas, y creo que
ha sido muy interesante escuchar de dónde proviene, ¿no?, todas estas fábulas o ciencia ficción, como estuvimos hablando en su momento. Me ha gustado mucho y espero que a todos los oyentes hayan disfrutado o les haya aclarado un poquito todas estas ideas, ¿no? Uh-huh. Aparte, por supuesto, del gran Óscar Fábregas y ese Pongamos que hablo de Jesús con sus teorías muy interesantes, muy interesantes. Yo espero que lo hayáis disfrutado como yo lo disfruté haciendo esta entrevista, y da mucho que pensar. Por supuesto que recomendamos sin duda alguna, ¿verdad, Rafa? Pongamos que hablo de Jesús, que lo podéis encontrar en Casa del Libro, Amazon, Fnac y demás. Uh-huh. Por favor, leerlo porque es muy, muy relevante. Pues ya sabéis, venimos con ese libro, Óscar Fábregas. Muy interesante todo lo que ha hablado, como dice Sergio, teorías interesantes. Todas las teorías deben de ser escuchadas. Otra cosa es que, bueno, nos las creamos más, menos, nos gusten más, menos, pero ha sido interesante, Sergio, ha sido bastante interesante. Pues bueno, ya estamos escuchando música, nos tenemos que ir, Sergio, que tenemos más programas, más contenidos, y te veo y te escucho la semana siguiente. Sin duda, aquí estaremos con nuevos contenidos, nuevos participantes, nuevos colaboradores y sobre todo, con misterio serio. Nos quedamos con tu frase, misterio serio. Amigos, yo soy Rafa Fernández, Sergio Ruiz, y nos escuchamos en el próximo programa. Espero que haya sido de vuestro agrado. Hasta luego, Sergio. Hasta luego, Rafa. Hasta luego, amigos.